te dijera que una de las capitales más vibrantes de Europa lleva sus heridas más profundas a flor de piel en pleno centro de la ciudad, a la vista de todos? No como monumentos, sino como cicatrices crudas y abiertas. No estamos en una zona de guerra, estamos en Belgrado, la capital de Serbia. Una ciudad cuya identidad es tan disputada, tan cargada de triunfos y tragedias, que para entenderla no puedes ser solo un turista. Tienes que convertirte en un detective. La mayoría de la gente o vuela sobre Serbia, o solo la conoce a través del lente fracturado de los titulares de los años 90. Pero esa no es nuestra historia. Nuestro viaje consiste en mirar más allá de las postales y descifrar los monumentos silenciosos, la risa desafiante en las tabernas llenas de humo y los fantasmas de imperios que aún deambulan por estas calles. Olvida lo que crees que sabes. Vamos a descubrir el alma de una nación que se niega a ser simple. Tus primeros pasos en Belgrado son una lección de disonancia cognitiva. Probablemente empezarás aquí, en la calle Knez Mihailova, la arteria resplandeciente de la ciudad. Es un bulevar peatonal que pulsa con una energía confiada y orientada al futuro. Flanqueada por edificios impecables y centenarios de gran estilo centroeuropeo, presenta una fachada de prosperidad familiar. Marcas internacionales se sientan junto a cafés históricos, mientras el aire vibra con las melodías de los músicos callejeros y el aroma dulce y nostálgico de las palomitas de maíz de los omnipresentes vendedores ambulantes. Por un momento, con los elegantes edificios de color crema brillando bajo el sol de la tarde, podrías estar en Viena, Budapest o París. Es hermoso, es fotogénico, y es la cara meticulosamente cuidada que Belgrado le muestra al mundo. Pero esto es solo la mitad de la historia. A solo 10 minutos a pie de este espectáculo pulido, te enfrentas a esto: el antiguo Ministerio de Defensa de Yugoslavia. No es una ruina preservada tras un cristal o un monumento con una placa. Es una herida abierta y esquelética, con sus entrañas de hormigón expuestas a los elementos, dejada casi exactamente como quedó la noche en que fue destrozada por misiles de crucero de la OTAN en 1999. Se alza sobre una de las intersecciones más concurridas de la ciudad, un grito colosal y silencioso congelado en el tiempo. Los viajeros pasan a toda prisa cada día. No hay explicaciones oficiales en el lugar, simplemente está ahí. Y no es el único. Estos edificios son los monumentos más honestos, inquietantes y poderosos de Belgrado. Son una elección política deliberada, un recordatorio diario de un trauma nacional que el país aún no ha procesado por completo. O quizás se niega a dejar que el mundo lo olvide. Esta dualidad es la clave maestra para entender Belgrado. La ciudad está literal y figurativamente dividida por el río Sava, que se vierte en el poderoso Danubio al pie de la antigua fortaleza de Kalemegdan. De este lado, el sur, tienes la vieja Belgrado. Este es el corazón histórico, caótico y apasionado de Serbia. Es un hermoso laberinto donde los fantasmas de los imperios otomano, austrohúngaro y yugoslavo chocan en cada esquina. Es donde encontrarás las murallas de la fortaleza que han sido destruidas y reconstruidas más de 40 veces, las magníficas iglesias ortodoxas, los barrios bohemios llenos de música y arte, y esos discordantes edificios bombardeados. Es el alma de la ciudad, donde la vida se vive a gritos, y la historia es una presencia tangible e ineludible. Cruza uno de los puentes, sin embargo, y entras en una dimensión completamente diferente. Novi Beograd, o Nueva Belgrado. Concebida sobre marismas después de la Segunda Guerra Mundial, este es el gran y ambicioso proyecto de la Yugoslavia socialista de Tito. Es un mundo de bulevares vastos y azotados por el viento, y monumentales bloques de apartamentos brutalistas, conocidos como blokovi. Estos gigantes de hormigón, que alguna vez fueron símbolos de una visión utópica para una nueva sociedad sin clases, ahora se erigen como esqueletos fantasmales de una era pasada. Hoy, Nueva Belgrado es el cerebro pragmático de la ciudad.
alberga las sedes de gigantes corporativos como Microsoft y Huawei, extensos centros comerciales y el ritmo tranquilo y ordenado de la vida suburbana. El lado sur es para la pasión, la memoria y el ocio. El lado norte es para los negocios, la funcionalidad y la vida. Para conocer de verdad Belgrado, debes navegar por ambos mundos, porque la historia de Serbia es la historia de esta constante y no resuelta lucha entre un pasado romantizado y trágico y las implacables exigencias de un futuro globalizado. Para entender por qué un edificio bombardeado en 1999 puede dejarse en pie como una declaración política, tienes que retroceder en el tiempo, no décadas, sino siglos. La identidad nacional de Serbia, su propia psique, está forjada de manera única no en los fuegos de la victoria, sino en una especie de resiliencia heroica y poética frente a una pérdida abrumadora, casi apocalíptica. La génesis de esta narrativa se encuentra en la Batalla de Kosovo de 1389. Antes de esta fatídica confrontación, Serbia era una fuerza a tener en cuenta. En el siglo XIV, bajo el gobierno del zar Dušan el Poderoso, el imperio serbio era un estado medieval vasto y poderoso, con un dominio que se extendía por gran parte de la península de los Balcanes. Fue una edad de oro de la ley, el arte y el cristianismo ortodoxo. El legado de esta era perdura no en grandes palacios, sino en impresionantes monasterios cubiertos de frescos como Studenica y Sopoćani, ahora patrimonio de la humanidad de la UNESCO, escondidos en las serenas y onduladas colinas de la campiña serbia. Pero este floreciente imperio se interponía directamente en el camino de una superpotencia mundial en ascenso, los turcos otomanos. La colisión inevitable llegó en el campo de los Mirlos, Kosovo-Polje. La batalla fue catastrófica para ambos bandos. En un giro dramático del destino que se convertiría en leyenda, un caballero serbio, Miloš Obilić, fingió rendirse para acceder a la tienda del sultán, donde asesinó al sultán Murad I. Fue un acto de increíble y suicida valentía. Pero no fue suficiente. El ejército serbio, liderado por el príncipe Lazar, fue finalmente aplastado. Esta derrota no fue solo una pérdida militar, se transmutó en el mito fundacional de la nación serbia. La leyenda, inmortalizada en poesía épica cantada durante siglos, afirma que en la víspera de la batalla, un ángel le ofreció al príncipe Lazar una elección: un reino terrenal y la victoria, o un reino celestial a través del martirio. Él eligió lo segundo, sacrificando su vida y su imperio por la fe, el honor y un lugar en el cielo. Este único evento ha resonado en la cultura serbia durante más de 600 años. Es el origen de una arraigada identidad nacional como el Antemurale Christianitatis, el baluarte de la cristiandad. Una pequeña nación destinada a luchar, sufrir y sacrificarse por una causa mayor, contra imperios más grandes e invasores. Explica la conexión casi sagrada e innegociable con el territorio de Kosovo, que para los serbios no es solo tierra, sino una cuna espiritual. Los 5 siglos de dominio otomano que siguieron a esta batalla moldearon fundamentalmente el idioma, la comida, la música y la psique colectiva de Serbia. Fue un largo periodo de subyugación, pero que terminó en 1878 cuando Serbia, después de numerosos levantamientos, finalmente recuperó su independencia total. Renació como un reino, ferozmente orgulloso y decidido a reclamar su destino en Europa. El siglo XX, lejos de traer la paz, sumió a Serbia en una agitación aún mayor y una vez más, la situó en el epicentro absoluto de un conflicto mundial. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, un joven nacionalista serbo-bosnio llamado Gavrilo Princip disparó el tiro que mató al archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Para el mundo exterior, fue el acto de terrorismo sin sentido que encendió las llamas de la Primera Guerra Mundial. Pero visto desde la narrativa serbia, fue la culminación desesperada y desafiante de una larga y sangrienta lucha contra la ocupación imperial.
Fue otro acto heroico, aunque trágico, contra un vasto imperio, haciendo eco del espíritu del caballero que había matado al sultán siglos antes. El precio de este desafío fue casi inimaginable. Serbia perdió más de 1.100.000 personas en la Primera Guerra Mundial, lo que representa más del 25% de su población total, y un asombroso 60% de su población masculina. Fue una catástrofe demográfica que marcó a la nación hasta la médula. De las cenizas de esa guerra, surgió una idea nueva y audaz: Yugoslavia, la tierra de los eslavos del sur. Por primera vez, serbios, croatas, eslovenos, bosnios, montenegrinos y macedonios se unieron en un solo estado. Fue un experimento audaz y sin precedentes en la construcción de una nación multicultural. Después de la devastación adicional de la Segunda Guerra Mundial, este reino se transformó en una federación socialista bajo el liderazgo de una de las figuras más carismáticas y complejas del siglo XX, Josip Broz Tito. Tito, croata de nacimiento, gobernó Yugoslavia con puño de hierro, pero también con una notable astucia política. Rompió famosamente con la Unión Soviética de Stalin en 1948, trazando una tercera vía única y convirtiéndose en uno de los fundadores del movimiento de países no alineados. Esto le dio a Yugoslavia una estatura diplomática en el escenario mundial que superaba con creces su tamaño. Durante décadas, logró reprimir las antiguas tensiones étnicas de la región con su poderosa ideología impuesta por el estado de hermandad y unidad. Bajo su gobierno, se construyó Nueva Belgrado. La economía se modernizó y, durante una generación, la identidad de ser yugoslavo se convirtió en una realidad para millones. Todavía se puede sentir el poder de su culto a la personalidad en el Museo de Yugoslavia y en su mausoleo sorprendentemente modesto, la Casa de las Flores, un lugar de peregrinación para aquellos que recuerdan esa era con un profundo sentimiento de nostalgia por su estabilidad y seguridad. Pero este sueño yugoslavo era frágil. Se mantenía unido por la inmensa autoridad personal de Tito y los ojos vigilantes de su policía secreta. Y cuando murió en 1980, las profundas grietas étnicas y religiosas que había tapado con tanta maestría durante 35 años comenzaron a hacerse añicos. El colapso de Yugoslavia a lo largo de la década de 1990 fue una tragedia brutal y multifacética, que todavía se debate e interpreta ferozmente desde todos los lados. El fervor nacionalista que Tito había reprimido estalló con venganza, desgarrando el país por sus costuras étnicas. Estallaron una serie de guerras horribles, primero en Eslovenia y Croacia, luego de la forma más devastadora en Bosnia y finalmente en Kosovo. Para el mundo occidental, la narrativa a menudo se simplificó a una de agresión serbia, liderada por el líder nacionalista Slobodan Milošević. Dentro de Serbia, sin embargo, la historia fue, y sigue siendo, mucho más compleja. Es una narrativa de una nación que intentaba desesperadamente mantenerse unida, de defender a las grandes minorías serbias que de repente se encontraron viviendo como ciudadanos no bienvenidos en estados recién independizados y a menudo hostiles como Croacia y Bosnia. Fue una historia de lucha contra movimientos secesionistas, que creían que estaban siendo apoyados injustamente por potencias extranjeras, todo con el objetivo de desmantelar su país. Esta perspectiva no excusa las atrocidades que se cometieron, pero es esencial para comprender la mentalidad serbia durante esa década oscura, un periodo marcado por devastadoras sanciones económicas y un profundo sentimiento de aislamiento internacional. El capítulo final y devastador llegó en 1999. En respuesta al creciente conflicto en Kosovo entre las fuerzas serbias y los separatistas albaneses, la OTAN lanzó una campaña de bombardeos aéreos de 78 días contra Serbia, entonces todavía parte de una Yugoslavia residual. El objetivo humanitario declarado era proteger a la población albanesa de Kosovo. Pero para la gente de Belgrado que se acurrucaba en refugios antiaéreos noche tras noche, fue un ataque directo a su ciudad capital. Vieron cómo destruían sus puentes sobre el Danubio.
cómo bombardeaban su principal estación de televisión, el edificio de la RTS, con periodistas dentro, cómo paralizaban sus centrales eléctricas y cómo morían civiles. Lo que nos lleva de vuelta, una vez más, a estas ruinas. Dejarlas en pie es una obra maestra de simbolismo político. Es una acusación silenciosa y duradera, dirigida directamente a Occidente. Dice: ustedes nos hicieron esto. No lo barreremos debajo de la alfombra. No renovaremos y fingiremos que no sucedió. No dejaremos que lo olviden. Es una manifestación física de un sentimiento que todavía encontrarás con frecuencia en Serbia. Un sentimiento de ser incomprendido, injustamente demonizado y victimizado por las grandes potencias del mundo. Este es el contexto pesado y tácito que flota en el aire de Belgrado. La cuestión de Kosovo, que declaró su independencia en 2008, un movimiento que Serbia y muchas otras naciones no reconocen, sigue siendo la herida abierta y persistente de todo este trágico periodo. Pero una nación nunca es solo la suma de sus traumas. Si la historia le ha dado a Serbia un corazón apesadumbrado, también le ha otorgado un alma desafiante, rebelde y profundamente vitalista. La mejor manera de experimentar esto es olvidar la política por un momento y sumergirse de cabeza en la cultura que surge de ella. No puedes afirmar haber visitado Serbia hasta que hayas pasado una noche en una kafana. No es simplemente un restaurante o una taberna. Es una institución social sagrada, la sala de estar colectiva de la nación. Es donde se sellan tratos de negocios con un apretón de manos, se rompen corazones al son de las cuerdas lúgubres de una banda en vivo, y se debate el destino del mundo sobre platos repletos de carne a la parrilla. Olvida las estrellas Michelin y las porciones delicadas. Esto es comida para el alma. Debes pedir chevapi, pequeños y suculentos dedos de carne picada, y plieskavica, una enorme hamburguesa de carne especiada del tamaño de un plato, ambos a menudo servidos en pan plano caliente con cebolla picada, y una celestial crema de queso llamada kaymak. El aire está impregnado del olor acre de la carne a la parrilla y el humo de los cigarrillos, y el sonido es una cacofonía de risas estruendosas y música tradicional starogradska, del casco antiguo. Es una experiencia para todos los sentidos. Y luego está la raquija. No es solo una bebida, es un sacramento. Un potente aguardiente de frutas, el más famoso hecho de ciruelas, slivovica, pero también de albaricoques, membrillos o uvas. Se ofrece como señal de bienvenida. Se prescribe como cura para todas las dolencias, desde un dolor de muelas hasta un corazón roto, y es el combustible esencial para cualquier celebración. Ten cuidado, es increíblemente fuerte, y las versiones caseras pueden ser formidables. Pero rechazar un vaso ofrecido por un anfitrión es un grave paso en falso social. Un pequeño vaso de raquija, seguido de un café fuerte y espeso al estilo turco, y horas de conversación ininterrumpida. Este es el ritmo fundamental de la vida social serbia. Un ritmo que valora desafiantemente la conexión humana por encima de la tiranía del reloj. Si la kafana representa el alma tradicional de Serbia, entonces los splavovi representan su corazón hedonista y moderno. Se trata de los cientos de clubes, bares y restaurantes flotantes amarrados a las orillas del Sava y el Danubio, que han hecho legendaria la vida nocturna de Belgrado en toda Europa. Durante el día, muchos son tranquilos cafés junto al río, pero al caer la noche, se transforman en vibrantes y pulsantes clubes nocturnos, cada uno con su propia identidad musical, desde el pop turbo folk que resuena sobre el agua, hasta la música electrónica de vanguardia que retumba hasta el amanecer. Hay una energía casi frenética, de carpe diem, una necesidad colectiva de vivir intensamente el ahora, de bailar hasta el amanecer, que se siente como una respuesta directa y desafiante al pesado pasado de la nación. Es aquí, en una pista de baile flotante en medio de un río, donde ves la otra cara del desafío serbio, una insistencia inquebrantable y obstinada en disfrutar de la vida,
pase lo que pase. Navegar por este complejo país también revela su carácter a través de sus detalles mundanos. Notarás de inmediato que Serbia existe en un estado de doble alfabetización. Utiliza dos alfabetos oficiales, el familiar alfabeto latino y el tradicional alfabeto cirílico. Las señales de tráfico, los menús y los documentos oficiales suelen estar en ambos. No es solo una cuestión práctica, es un símbolo diario y visible de la precaria posición de Serbia como encrucijada cultural, con un pie firmemente en el este eslavo y ortodoxo, y el otro tentativamente dando un paso hacia el oeste latino y secular. La moneda es el dinar serbio, RSD, no el euro. Serbia no está en la Unión Europea, un hecho que es fuente tanto de orgullo nacionalista para algunos, como de frustración económica para otros. Mira de cerca el billete de 100 dinares. No encontrarás un rey o un político. Encontrarás la mirada intensa de Nikola Tesla. Tesla, el inventor visionario que soñó nuestro mundo de corriente alterna, era un serbio étnico nacido en un pueblo de lo que hoy es Croacia. Al elevarlo al estatus de héroe nacional, nombrando el Aeropuerto Internacional de Belgrado en su honor y dedicando un museo central a su legado, Serbia reclama a un genio incuestionable y reconocido mundialmente, una figura de pura innovación no contaminada por la sangrienta política de los Balcanes. Una palabra sobre cómo moverse por la capital. El centro de Belgrado es sorprendentemente caminable, pero para distancias más largas, el sistema de autobuses públicos es una aventura en sí misma. Los autobuses municipales rojos, como el número 72 desde el aeropuerto, operan con un sistema de honor local. Mucha gente simplemente sube por las puertas del medio o traseras y no valida su billete, aunque no está oficialmente sancionado. Es una práctica generalizada nacida de años de dificultades económicas. Los taxis, sin embargo, son una historia diferente. Ten mucho cuidado, especialmente al llegar al aeropuerto o a la estación de tren, ya que cobrar de más a los turistas desprevenidos es un deporte común y frustrante. Es más prudente usar una aplicación de transporte como Yandex.Go o Cargo, o ceñirse al autobús. Y finalmente, un pequeño pero profundamente revelador detalle: las fuentes de agua públicas. Por todo Belgrado verás a gente de toda clase, locales y turistas por igual, deteniéndose con confianza para beber de las muchas fuentes callejeras de la ciudad. El agua se analiza regularmente y es perfectamente segura. Un maravilloso retroceso a una época de recursos y confianza comunitarios que ha logrado sobrevivir en los Balcanes. Es un pequeño y diario acto de fe en el bien público. Un placer refrescantemente simple en una ciudad definida por una complejidad tan asombrosa. Aunque Belgrado es el centro gravitacional innegable de Serbia, pensar que es Serbia sería un profundo error. El alma diversa del país también se encuentra en sus provincias, que ofrecen una textura y un ritmo completamente diferentes. A solo una hora en coche hacia el norte se encuentra Novi Sad, la capital de la región autónoma de Vojvodina. Cruzar a Vojvodina se siente como entrar en un país diferente. La arquitectura cambia de otomana y balcánica a claramente austrohúngara. El elegante centro de la ciudad de Novi Sad, con su gran catedral católica y sus fachadas meticulosamente mantenidas, le ha valido el apodo de la Atenas Serbia. Es un centro de cultura, arte y un ritmo de vida más relajado y centroeuropeo. Sobre la ciudad se alza la colosal fortaleza de Petrovaradin. Esta fortaleza alberga el mundialmente famoso Festival Exit, uno de los festivales de música más grandes de Europa. Crucialmente, Exit no fue una empresa comercial. Nació en el año 2000 de un movimiento estudiantil por la democracia y la paz en Serbia. Un poderoso símbolo del deseo de una nueva generación de liberarse del aislamiento de la era de Milošević. Para una verdadera escapada, debes dirigirte a la impresionante y subestimada naturaleza de Serbia. Viaja hacia el oeste hasta el Parque Nacional de Tara, una naturaleza salvaje y primordial de densos bosques de pinos, profundos cañones
y el río Drina de color verde esmeralda, que forma una dramática frontera natural con Bosnia. O viaja hacia el este, siguiendo el Danubio mientras talla el espectacular desfiladero de Đerdap, también conocido como las Puertas de Hierro. Aquí es donde el poderoso río se abre paso a través de los montes Cárpatos, creando un paisaje de acantilados impresionantes y aguas arremolinadas. Esta zona no solo es hermosa, es históricamente profunda, salpicada de ruinas romanas, y el sitio de Lepenski Vir, uno de los yacimientos arqueológicos mesolíticos más importantes del mundo, evidencia de una sofisticada cultura prehistórica que floreció aquí hace más de 8000 años. Esta es una Serbia muy alejada del hormigón de Belgrado y del sofocante peso de la geopolítica, una tierra de una belleza asombrosa y cruda, que ofrece un tipo diferente de paz y una perspectiva más profunda y antigua. Así que volvemos a Belgrado, una ciudad que no es fácil, pero que es profundamente gratificante. No te presenta una narrativa simple y pulida para tu feed de Instagram. En cambio, exige tu atención. Te invita a escuchar, a cuestionar y a reconstruir su historia a partir de sus cicatrices visibles y sus canciones desafiantes. Serbia es un testimonio vivo de que la historia no es algo estático encerrado en los libros. Es una fuerza que respira, discute y ríe, y que moldea cada esquina, cada conversación y cada vaso de raquija. Te enseña que la resiliencia no consiste en olvidar un pasado doloroso, sino en aprender a vivir con sus fantasmas y quizás, solo quizás, incluso aprender a bailar con ellos hasta el amanecer. ¿Qué parte de la compleja historia de Serbia te sorprendió más? Me encantaría de verdad leer tus ideas o cualquier pregunta que tengas en los comentarios de abajo. Si este viaje te ha abierto una nueva perspectiva, por favor, considera compartir este video con otro viajero al que también le encante profundizar más allá de la superficie. Suscríbete para más inmersiones profundas en los lugares más fascinantes e incomprendidos del mundo. Y si te intriga otra nación forjada en el crisol de un pasado complejo, echa un vistazo a nuestro video sobre la sorprendente historia de